La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Padre, Señor, gracias por permitirme, Señor, entrar a tu altar, Señor mío. Porque aquí, Señor, donde se eleva adoración a ti, Señor, es un lugar santo. Y yo no merezco estar aquí, Señor, pero te ha placido, Padre, que yo pueda llevar tu mensaje en esta mañana. Que yo pueda exponer tu palabra, tratando en la medida de todas las herramientas que tú me has dado, ser fiel, Padre, a lo que tú has dicho. Bendice, Padre, a mis hermanos. Asísteme, Señor, bendíceme, úngeme con tu santísimo Espíritu que ya mora en mí, pero pido esa unción especial para poder, Señor, llevar tu palabra que es viva y es eficaz. Bendice esta congregación, abre el entendimiento de mis hermanos, Señor, y que toda palabra que salga de mí sea tuya, Señor, y no mía. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha sido repetitivo y reiterativo nosotros como iglesia tener presente el lema de este año, los pasajes que el hermano Moisés ha hecho tanto énfasis, el hermano Tomás. Y hoy, ese texto que ven ahí es la base de mi predicación en esta mañana. Para los que anotan, el título es La Iglesia de Jesucristo. El título es La Iglesia de Jesucristo. El tema, apostasía, peligro latente. Repito, título, La Iglesia de Jesucristo. Tema, apostasía, peligro latente. Texto, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 39. Ahí lo tienen. Dice el Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Carta a los Hebreos. Esta carta alrededor del 67 al 69 después de Cristo. Autor, todavía no hay claridad en el autor. Han dicho que es Pablo, que es Silas, que es Lucas, pero realmente nosotros no nos vamos a complicar en esta mañana con eso. Sabemos que el escritor de la palabra es el Espíritu Santo. Amén. Ese es el escritor. Entonces, ¿qué nos deja ver la epístola a los Hebreos? A mí me encanta la epístola a los Hebreos. Es una epístola cristocéntrica de principio a fin. Nos deja ver a Cristo como la revelación del Padre, nos deja ver a Cristo como aquel que es superior a los ángeles, aquel que es el gran sumo sacerdote, aquel que es el intercesor, que es el mediador y que es el sacrificio. Cristo. Hermosa esta epístola. Nos deja ver en su máxima expresión la supremacía de Cristo. ¿A quién venimos a adorar nosotros acá? A Cristo. ¿Cuántos son cristianos aquí? Amén. Venimos a adorar a Cristo. Todo esto que les acabo de decir es hasta el capítulo 10. Y voy un poco más allá. Cuando vamos al capítulo 11, vemos que ahí habla de lo llaman así, la galería de los hombres de la fe. Pero realmente quien es el protagonista y sigue siendo el protagonista es Jesucristo. Porque dice la Escritura que es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Eso es maravilloso. Cristo es el centro. Debe ser el centro. El centro de todo púlpito de cualquier iglesia debe ser Cristo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Venimos a adorarlo a Él. Ahora, cuando vemos todo esto, toda esta demostración de poderío, toda esta demostración de la supremacía de Cristo, ojo, de la suficiencia de Cristo en todos los aspectos de usted como iglesia. Porque hay que tener en cuenta que sí, el Señor se ha revelado a toda la creación, a todo el ser, en la Escritura y en lo que vemos, la revelación general, todo lo que hizo.
Pero también debemos entender que Él en la palabra de Dios también se deja ver a todo el mundo. Todo el que quiera leer la Biblia la va a leer. Pero aquí hay cosas que son para nosotros como iglesia. Y debemos nosotros tomarlas como Él nos las dio. Para nosotros como iglesia. ¿Ok? Entonces vemos esto, mis hermanos, acá. Y Jesús, Dios hecho hombre, repito, se deja ver de una manera poderosa en esta epístola. ¿A quién? A su iglesia. A ustedes y a mí. Ahora, ¿qué es iglesia? ¿Qué conceptos allá afuera tienen de iglesia? Sencillos. Busquen en Google y aparecerán conceptos muy vagos, conceptos que realmente no dicen lo que nosotros somos. Algunos dicen que somos un grupo de personas que abrazan una fe o un credo. Algunos dicen que es un lugar donde se reúne un grupo de personas a adorar una deidad. Imagínense, adorar una deidad, largo y extendido, cualquier cosa. Entonces, cuando vemos esto, hay un problema con estos conceptos de iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si yo abrazo estos conceptos que son antibíblicos, ojo, son antibíblicos, yo puedo decir, y lo dice Emaury Tobar, opinión de Emaury Tobar, ¿ok? Yo puedo decir que los católicos, que los mormones, que los testigos, respeto porque son personas, pero lo que ellos enseñan es herejía. Y hay que decirlo, es herejía. Si yo abrazo estos conceptos de iglesia, de que son un grupo de personas que adoran una deidad, que es un lugar, yo puedo, bajo estos conceptos, decir que ellos también son iglesia de Jesucristo. Mas sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice a mí, 1 Corintios 3, 16 al 17, nos dice el Señor: vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Ellos, los que no tienen a Dios, a Cristo, no. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 17, versículo 24. Dios no habita en templos hechos por los hombres. Ojo, no vayan a malinterpretar. Cuando nosotros individualmente somos iglesia, cuando nos reunimos en la congregación, estamos congregados, somos una iglesia. ¿Ok? No estamos anclados a un templo. Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros nos reunimos bajo una mata, como decimos acá, una mata de mango, y ahí somos iglesia. ¿Amén? Tenemos claro ese concepto. Pero ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas, oído, es un grupo de personas que han creído y abrazado la obra histórica de Jesucristo en la cruz. Ajá. ¿Cómo qué? Como cualquier cosa. No, como la verdad espiritual más grande y poderosa, capaz de darle salvación y vida eterna. Todo esto, como les acabo de decir, completándose plenamente con la ocupación del Espíritu Santo en todo aquel que ha creído. Ajá. Aleluya, amén. Efesios dice que hemos sido sellados. Por eso usted es iglesia. Dele un aplauso a la cabeza de la iglesia. Porque ¿quién es el Señor de la iglesia? Hermano mío, ¿quién es el Señor de la iglesia? ¿A quién se debe la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? El Señor de la iglesia es Jesucristo, hermano. ¿A quién se debe la iglesia, hermano? A Jesucristo, hermano. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Es Jesucristo. Dios el Padre ama a la iglesia, ¿o no? Claro que sí. Nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, el único en su clase. No hay otro como Él. Ya lo he dicho antes en este púlpito. Hermanos, Cristo el Hijo ama a la iglesia.
La ama. Por eso, mis hermanos, Cristo deja advertencias para nosotros en la Biblia. Hermanos míos, lo peor que nosotros podemos hacer muchas veces, y lo digo para los que manejan, yo tuve un carro hace muchos años y tengo muchos años que dejé de manejar, pero lo peor que uno puede hacer es ir a una carretera a oscuras y obviar las señales y las advertencias. ¿Por qué? Porque algo te va a pasar. Y esas advertencias, esas señales están ahí para decirte que hay un peligro latente. Y así mismo, hermanos, aquí en la palabra, el Señor nos deja, en ese texto que ustedes ven ahí, una advertencia. Y es lo que en esta mañana quiero compartir con ustedes. Voy a darles un texto para que vean que hay advertencias para la iglesia. Vayan a Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Sencillo, el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, escuchen esto, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Esa palabra perdición, ¿no se les parece a una que está por acá? Ok, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí en el contexto, vamos al contexto, no vamos a sacar un texto fuera de contexto para inventarnos nosotros lo que queramos que diga el texto, no. Ahí, hermanos míos, al parecer históricamente el ataque era de los judaizantes a los cristianos, tratando de llevarlos a ellos a que entendieran que la salvación no era suficiente con Cristo solo, que había que agregar alguna que otra obra, algún ritual. Eso era el ataque en aquel momento. Pablo dice, estos son enemigos de la cruz. Sencillo. También algunos eruditos dicen que también eran los gnósticos que estaban por ahí mezclándose entre la iglesia, estaban sembrando muchas cositas por ahí para apartar a la iglesia de la fe. Hermanos, advertencias. ¿Podemos nosotros ser enemigos de la cruz? Pregunta retórica para usted. Teniendo esto en mente, hermanos, vamos a leer nuevamente el texto. Síganme en la lectura, ahí lo tienen. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Qué vemos nosotros acá? Vamos a interpretar esto. ¿Qué nos presenta el autor, el Espíritu Santo acá? Nos presenta dos grupos, hermanos. Dos grupos están ahí. El grupo de los que retroceden y el grupo de los que tienen fe para preservación del alma. Por supuesto, los que no retroceden. Vamos a verlo desde esa perspectiva. ¿Quiénes son los que retroceden? ¿O qué significa retroceder en ese contexto? Hermanos, entendamos esto. Al parecer hay una disyuntiva entre muchos historiadores de a quién iba dirigida la carta en sí. Algunos dicen que era netamente a cristianos, pero otros han indagado un poco más en la palabra, en el libro de Hebreos, a sus originales, y al parecer el apóstol Pablo se había percibido de que dentro de la iglesia había algunos que no eran iglesia o se parecían a la iglesia. Y él, el Espíritu Santo, perdón, disculpe si dije el apóstol Pablo, él hace, el Espíritu manda ese mensaje para ir despertando a la iglesia con respecto a estas cosas. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ese es el grupo de los que no retroceden. Ahora, retroceder acá significa, mis hermanos, para los que anotan, caer o abandonar. Lo que es igual a apostatar.
Vamos a ir poco a poco. Poco a poco vamos a ir viendo, ustedes van a ir poco a poco, espero en el Señor, entendiendo. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Escuchen este pasaje, hermano, que es un pasaje que muchos toman y lo sacan fuera del contexto. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Muchos interpretan este pasaje de Hebreos, lo interpretan como un texto que Dios dejó ahí para decirnos que la salvación se pierde. Hermanos, si esta interpretación fuese verdad, el mismo texto estaría enseñándonos que después que tú pierdes la salvación, verdaderamente ya no la tienes más nunca. Hay un problema con esto de la salvación. No sé por qué se complican tanto. Si el Señor habló de vida eterna, lo dijo Cristo con su voz, con sus labios. Y nosotros somos de Él y le creemos a Él. ¿Por qué nos complicamos la vida? Porque en la Biblia hay, vamos a escudriñar por qué. Cuando encontremos estos pasajes. Hermanos, aquí lo que realmente en este texto se está hablando, sé que algunos están esperando el concepto de apostasía. Hermano, aquí lo que realmente se está hablando en este texto es de la oportunidad de recibir la salvación. ¿Por qué? Vean lo que dice el texto. Primeramente, ahí está la palabra imposible, como les comenté hace un momento. O sea, es como que es imposible, dice la palabra, que es imposible que aquellos que degustaron de todas estas cosas y no la oyeron para aceptarla, para vivirla, la despreciaron, es imposible, hermanos, que puedan ser renovados para salvación. No se asusten, ya vamos para allá. Dice el Señor, o dice en el texto, que degustaron de la palabra y no les fue suficiente. Hermanos, degustaron del evangelio, degustaron de la palabra de Dios. Vieron todo lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho: yo quiero ver cómo Dios abrió el mar Rojo, yo quiero ver cómo Dios mandó las plagas, yo quiero ver cómo Dios hizo esa cantidad de milagros y así, seguro que soy el más cristiano de todos. Déjeme decirle que este texto dice que habían personas que habían visto todo esto. Y al parecer, porque la carta dice Hebreos y va a judíos, estos judíos en particular, mis hermanos, habían oído la predicación de los apóstoles, según los historiadores. Eso es en Hechos capítulo 2, versículo 4, lo pueden buscar. Y ellos habían visto de mano de los apóstoles realizar señales, prodigios y milagros. ¿Qué le hace falta a la gente para creer? Muchos dicen, no, tienen que ver. Mano, no, le falta fe. Fe. Ahora, ellos habían tenido el privilegio, hermanos, de contemplar prácticamente todas las manifestaciones de la palabra y los poderes salvadores de Dios. Hermanos, es como decirle esto: ellos lo habían oído todo. Hermanos, lo habían visto todo. Incluso, mis hermanos, y esto es algo muy peligroso, lo habían aceptado intelectualmente. Intelectualmente habían entendido el mensaje, habían entendido la historia, habían entendido lo que es la redención, la expiación, el sacrificio. Habían entendido todo y lo habían aceptado intelectualmente. Ahora, quien esté así, con
ese rebosar de información, tuvo una grande bendición, ¿o no, mis hermanos? Tuvo una grande bendición. Pudo conocer el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas, no le decimos las buenas nuevas de qué. De salvación. Las buenas nuevas de salvación. Ahora, mis hermanos, pero ¿qué era lo que pasaba acá? Ellos habían escuchado todo. ¿Qué hicieron? Dieron la espalda. Apostataron. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje que dice: salieron de nosotros? Ajá. Salieron de nosotros para que se demostrara que no eran de nosotros. Muchos usan este pasaje para decir que, como, voy a dar su nombre, hermano, en el ejemplo. El hermano Franco se fue de la iglesia, de la primera iglesia, y se fue para Vida en Jesús. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, eso no se refiere a eso. Eso está hablando de personas como que estamos viendo acá, que están en la congregación, degustan de todo, y llega un momento donde se van. Y ojo, no es que se van, abandonan y ya no. Demuestran su apostasía cuando ellos niegan absolutamente todo lo que ellos conocieron, vivieron, degustaron. Y lo niegan con sus palabras y lo niegan con sus hechos. Me estoy adelantando un poco. Hermanos, acá el caso era que estos judíos estaban dando la vuelta del cristianismo al judaísmo nuevamente. Oh, Señor. Y eso es, hermanos míos, idolatría. Hermanos, si tú te das la vuelta de Cristo a cualquier cosa, inclusive tú te vas y eres ateo. Hasta el ateo es un idólatra, porque él idolatra su ateísmo. Esto es, hermanos, por eso es que gracias a Dios que nosotros tenemos a Cristo, hermanos. Gracias a Dios que tenemos la palabra, hermano. Porque eso nos libra de muchas cosas allá afuera. Pero si nosotros solamente, como dijo la hermana, somos oidores olvidadizos y no somos como los bereanos que escudriñan, nosotros simplemente vamos a ser unos loritos repitiendo la palabra, pero sin saber realmente qué es lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo. Entonces debemos nosotros como iglesia tener ese compromiso, como lo dijo la hermana: oír para hacer, pero escudriñar para saber. No sacar los textos fuera de contexto, como dicen en el seminario. Eso es una premisa en el seminario. No lo hagan. Entonces, hermanos, ¿qué podemos discernir nosotros de Hebreos 6:4? El concepto, hermano, de lo que es un apóstata. El apóstata es aquel que retrocede. Ahí, mis hermanos, dice: pero nosotros no somos apóstatas. Nosotros no retrocedemos. El apóstata, ¿qué le faltó? La fe. ¿Y usted qué tiene? Iglesia, ¿usted qué tiene? ¿Para qué? Aleluya, y lo tienen. Hermano, tiene que seguir repitiendo. Los hermanos no se lo están aprendiendo bien. Y hay que seguir haciendo el énfasis. Hermanos, vuelvo al tema y es pertinente, que en mis notas, para aportar un poquito a lo que es la parte de la salvación, para los que están aquí nuevos creyentes, y alguno puede sembrarle la duda. Sé que por ahí andan muchos sembrando esa semillita. Hermano, Jesús dijo, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que ¿quién? Que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, aquí inicia el texto diciendo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, dice el Señor, inspirando el Espíritu Santo a Pablo, nos dice
¿quién nos separará del amor de Cristo? Y viene esa lista. ¿No lo dice el Señor? Ahora vamos ahí mismo en Hebreos 7:25 dice esto, mis hermanos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Quién es este que puede salvar perpetuamente? A los que por él se acercan a Dios. ¿Quiénes son esos? Usted y yo, mis hermanos. El que comenzó, este es el que más me encanta. El que comenzó la buena obra. Este pasaje a mí me ha dado consuelo, hermanos. Cuando me miro, cuando veo, Dios mío, ayúdame, porque todavía no soy el que debería ser. Y después me recuerda y me dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, hermano. Aleluya. Y hay otro pasaje que es sencillo, lo utilizamos siempre para evangelizar. ¿Quién se sabe Juan 3:16? La Biblia en miniatura, la llamó Martín Lutero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, perdición, mas tenga que vida por un rato. Hermanos, vida eterna. Así que tengamos cuidado cuando esas zorras pequeñas nos estén mirando la casa, ¿ok? Vayan a sus pastores, a sus ancianos de la iglesia. Hablo así por si acaso hay alguien de otra iglesia. Que ellos los eduquen, les enseñen las verdades. Esas son doctrinas fundamentales. Y precisamente lo que vamos a empezar, hermanos, es para que eso se fortalezca aquí en la iglesia. Y aquí ninguno deje que las zorras pequeñas le minen la casa. Amén. Seguimos, hermanos. Ahora sí. En Hebreos 6:4, el pasaje que leímos hace un momento, el apóstata, aquel que cae, aquel que abandona, aquel que retrocede, hermanos, se gesta. ¿Sabe qué es gestar? Gestación, las mujeres que, tú sabes. Ajá, eso, ¿me entendieron? Ese término lo hablaría la hermana Blanca con mayor precisión. Nace. Ok, el apóstata se gesta, nace y se cría. Se cría. ¿En dónde? ¿A la calle? No, en la iglesia. En la iglesia. Hermanos, no se forma un apóstata fuera de la iglesia. Jamás. El apóstata está dentro de la iglesia. Recuerden el título, la iglesia de Cristo, y recuerden el tema, la apostasía, peligro latente. Ahora, hermanos, ustedes vayan ahí en lo que estamos tratando y hagan un ejercicio en sus mentes, ahí hagan un ejercicio mental y ¿qué caso de apostasía se les viene a usted a la cabeza teniendo esta información de alguien que degusta de primera mano la palabra? Y degustó de los poderes y degustó de las señales. ¿Quién se le recuerda a usted de primera mano? Aleluya, Judas. ¿Quién tuvo una información tan precisa, tan venida del mismísimo Dios hecho carne? ¿Quién? Judas, hermano. ¿Qué hizo Judas? Dio la espalda, hermano. Apostató. Ajá. Ahora, la iluminación que tenía Judas era venida del mismo Dios hecho carne. Y Judas se fue. Aparte de que se fue, lo entregó, lo vendió. Hermanos, hay otro caso en la palabra, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. El caso de Demas, un compañero de Pablo. En ese andar evangelístico. Pero llega un momento cuando Pablo, allá en 2 Timoteo, ya está en la cárcel, iba a llevar, le iban a presentar ante los jueces. Hermanos, Pablo dice, estoy solo, me han abandonado,
Demas. Hermano, yo me imagino aquí a Pablo. Mirando todo el recorrido de Demas y él. Y llorando y diciendo, Demas me abandonó, vale. Y llorando más todavía porque ni siquiera Demas me abandonó para irse con Juan Marco. No, me abandonó, dice la palabra, amando el mundo. El mundo, hermanos. Apostató Demas. Ahora, Lucas 8:13 nos da también acá algo sobre esto como un caso de apostasía. Los de sobre la piedra, ya eso se lo deben saber. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra. ¿Con qué? Con gozo. Pero estos no tienen raíces. No tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, los apóstatas están en la iglesia, parecen cristianos, actúan como tal, pero no lo son. Yo conozco casos, inclusive un pastor evangélico que fue muy, no voy a decir famoso, pero sino que era conocido. Ahora mismo está en el catolicismo y escuché una declaración de él cuando dijo que donde él estaba faltaba algo, porque cuando él llega a la iglesia católica él se consigue con los sacramentos y se dio cuenta que eso era lo que a él le faltaba. Los sacramentos. Eso se llama, vamos a suponer que él cree en Cristo, pero él dice Cristo más algo. Y eso no es así, hermanos. Cristo es suficiente. Suficiente para salvarnos, suficiente para llevarnos a vivir una vida aquí en santidad, hermano mío. Hermanos, a ustedes no les ha sucedido, yo creo que algunos en sus mentes ya puede ir haciendo ese ejercicio y viendo, escuchando y diciendo, me acuerdo yo de X, que estuvo conmigo aquí. Algunos me conocen y saben más o menos qué caso me ha dolido a mí en el corazón. No estoy diciendo que es un apóstata, ¿ok? Ya dentro de un momento les voy a decir por qué. Pero eso duele, hermano. Eso duele mucho que tú invertiste un tiempo y de repente sientes como que, wow, ¿qué pasó aquí? Dios mío. Y eso te hace sacar lágrimas. Por eso veo a Pablo acá. Y cuando Pablo habla de Demas, hermanos, yo me imagino que ese hombre estaba llorando. Me imagino que estaba quebrantado. Porque era su amigo, su compañero. Hermano, estos apóstatas inician el trayecto, tienen expectativas, ok, están en la iglesia, ok, vamos a ver cómo es esto, vamos a ver cómo es todo. Se llenan de ilusiones, porque muchos llegan acá a la iglesia pensando, aquí en la iglesia voy a encontrar todo de maravilla, esto es el cielo en la tierra, y resulta que aquí lo que vemos son puros enfermos necesitados del médico por excelencia, Jesús. ¿O no? ¿O no, hermana Blanca? ¿No? El médico por excelencia, Jesucristo, el sanador y el salvador. Hermanos, llegan con emociones a montón. Pero cuando empieza la persecución, hermanos, comienzan a mermar. Cuando empieza a ponerse esto apretadito, empiezan a mermar. Una vez un muchacho que evangelizamos en la cárcel, mi esposa y yo, él confesó al Señor. Por cierto, ayer lo vi. Confesó al Señor y me dijo, hermano, voy con todo con Cristo. Y yo iba y lo discipulaba, tenía un grupo de 13 jóvenes allá y discipulándolos. Y el muchacho llega una tarde y me dice, hermano, tengo que hablar con usted. Yo le digo, dígame, ¿qué pasó por ahí? Cuéntame, ¿qué? Hermano, desde que yo me metí con ustedes ahí en el grupo, hermano, ahora me va peor. Y yo dije, esto no es de velocidad, esto es de resistencia. En Cristo es resistencia. Usted es cristiano, usted va a aguantar.
Siga adelante, siga confiando. Crea realmente. No me diga a mí que usted creyó, crea realmente. Hermano, y Él está en el mundo. Está en el mundo. Ahora yo sigo acá en los casos. Y un ejemplo también, hermanos míos, ¿se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Qué les prometió Dios? La tierra que fluye leche y miel, Canaán, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? La promesa de Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Ellos querían volver ¿a dónde? A Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Wow. Hermanos, la mujer de Lot, ¿se acuerdan de la mujer de Lot? ¿Qué hizo? Dios movió todo esto, ok, vamos a salvar a Lot. Salvan a Lot y ella, porque está ahí como su esposa, bueno, también te toca salvarte. Pero ¿de dónde miró ella? Hacia atrás, mi hermano, allá. Había algo que a ella le gustaba de allá y no podía dejarlo. Hermanos, el apóstol Pablo dice que todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Todo eso que yo viví allá en el mundo, todo eso, ok, son experiencias vividas, pero eso no va a dictar mi vida de ahora en adelante. Todo eso lo tengo por basura. ¿Por amor a qué? Por amor a Cristo. No puedo deleitarme ya más en aquello. No puedo anhelar los potajes de Egipto, porque Dios me da mejores potajes. Jesucristo suple toda necesidad. Y Él dice que da más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar. Pero nosotros realmente creemos eso. O simplemente hacemos como dijo el hermano Moisés, caemos en angustia. No. ¿Por qué? Nosotros no somos de los que apostatan del Señor de la fe. Nosotros no somos de los que miran hacia atrás para deleitarse en lo que está allá atrás. No, miramos hacia adelante, viviendo esta vida por fe, para fe. No apostatamos, hermanos. Ahora vamos a ver algunas razones. Son poquitas por el tiempo. Son muchísimas más. Ellos no soportan la persecución. Están aquí, ven todo, se deleitan, hacen todo y llega un momento, llega la persecución como lo vimos hace un momento y ellos retroceden. Vamos a Mateo 24, versículo 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, presten atención cuando lo que dice ahí. Se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿No es contrario a la clase que nos dio la hermana Raquel? Porque si es en nosotros los cristianos tenemos la orden, el mandato de amarnos. Y si yo amo a mi hermano, yo no lo voy a entregar, me muero por él. Me van a matar por él. No. Ahora se entregan. O sea, al parecer están en el mismo grupo, parecen del mismo grupo, pero hay uno que dice, no señor, no, yo no, llévate a este, yo no soy de él. Parece. Y el que estaba al lado de él pudiera decir, pero si tú estabas conmigo en la iglesia. No, yo no. No, tú, wow, vete. Llévatelo, es más, la familia está allá atrás, vaya a buscarlo. De ñapa. Hermanos, habrá quien salvará su vida entregando a un cristiano, pero lo peor es que él también parecía cristiano. Hermanos, esta persecución muchas veces vienen de los más cercanos. Lo digo por experiencia. Algunos ataques, los más duros, son de tus familiares. Los cercanitos ahí, los que tú, ay, esa es mi tía que yo quiero. Ay, esa es mi hermana que yo quiero. Y esa es la que te golpea. Y llega un momento si no estás firme y te vas.
retrocedes. Hermanos, eso hace mucho daño, ¿sabe? Hace mucho daño. También hay otra razón, es el mundo y la tentación. 2 Timoteo 4:10, ya lo leímos, porque Demas me ha desamparado amando más el mundo. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Este pasaje es muy fuerte. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Vean lo que dice. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Deseos de la carne, ¿verdad? Ya el hermano lo explicó muy bien en la clase. Esas inclinaciones pecaminosas que tenemos, esas obras de la carne. ¿Ok? Sabemos también los deseos de los ojos. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. O sea que por el ojo entra la basura y se queda en el, ¿cómo diríamos acá Jesús? El CPU. Jesús, el CPU. Acá, la memoria, no sé. Ahora, la vanagloria de la vida. Tú como hombre, siendo jactancioso de todo lo que haces y lo que dejas de hacer. O lo que no haces. ¿Para quién? ¿Para gloria de Dios? No, para gloria tuya. ¿De dónde viene eso? Dice el Señor acá que eso no viene del Padre. No viene de Dios, hermano. Y actualmente lo vemos mucho, mucho. Y aquí, mis hermanos, voy a hacer un alto por esta razón por la cual retroceden. Hermanos, porque ahora mismo el diablo, que es muy hábil, está replanteando, introduciendo nuevas formas para hacer que retrocedan. ¿Sabe qué está haciendo el diablo, mis hermanos? Introduciendo el mundo en la iglesia. Sí, Señor. Introduciendo el mundo en la iglesia sutilmente, como las zorras pequeñas. Poquito a poco, con cucharaditas, haciéndonos creer que eso proviene del Padre, ¿no? Y los principales focos de ataque son ustedes, mis hermanos jóvenes. Ustedes son los principales focos de ataque, porque ustedes son la generación de relevo. Si esta generación es sana en la doctrina y la generación que viene es contaminada con la doctrina, cuando nosotros pasemos, la iglesia que va a quedar va a ser una iglesia contaminada. Ustedes son el foco del diablo ahora. El ataque va contra ustedes. Si no se habían apercibido de eso. Hermanos, él está atacando a los jóvenes, haciéndoles creer, y ayer tuve un programa sobre eso en la radio, haciéndoles creer que la juventud le da licencia para no santificarse. O sea, como es joven, él tiene licencia para pecar. Hermanos, algunos jóvenes, no digo todos porque conozco varios jóvenes que son, gloria a Dios, por lo menos lo que veo externamente, el hablar. Y algunos dirán, no puede ser legalista porque, no, hermanos, el hablar dicta mucho. El hablar, el vestir y lo peor, el vivir. A veces los jóvenes de que están aquí con nosotros en la iglesia no se diferencian de los de afuera. Y ayer me lo comentaba un joven que estuvo conmigo en el programa. Me decía, hermano, un hermanito de él, de la iglesia, puso un reggaetón cristiano y venían caminando de la playa y las personas que lo veían como que estaba viendo unos zampones. Y él le dijo al otro muchacho, apaga eso porque ellos no están escuchando la letra, ellos están escuchando el ritmo. Y ya nos catalogaron, mira, nos pusieron el cartel de zampones. Vean cómo asocia el cerebro estas cosas. Entonces, todas estas conductas tenemos que tener cuidado, nosotros que somos padres, apercibidos de esto, hermanos. Y
esa excusa de que soy joven, vean lo que dije, excusa. Hermanos, ustedes tienen responsabilidad individual, así como lo tienen todos los que han escuchado de la palabra, han degustado de la palabra y dieron la vuelta. Yo ruego al Señor que eso no pase aquí, nunca más, que no pase nunca, no nunca más, no, estoy diciendo como que hubiera pasado, no, que no pase acá. Ahora, esto es más peligroso, hermanos. Esto es más peligroso cuando el mundo está entrando así, utilizándolos a ellos. Es más peligroso, hermanos, porque puede haber líderes, pastores, diáconos, inmóviles ante esto. Inmóviles. Hay iglesias en Estados Unidos que están siendo prácticamente dirigidas por jóvenes y están haciendo lo que quieren. Y los líderes, déjenlos quietos porque son jóvenes. No, hermanos, usted es cristiano, usted es de Cristo. Sí, yo sé que algunos van a decir, no, este hermano, no, habla así porque no entiende. Nosotros tenemos las hormonas alborotadas. Hermano, usted es cristiano. Cristiano. Usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios, si ha creído realmente. No, hermano mío, dice la palabra que el Espíritu mora en nosotros. Ahora, ¿quién nos asiste? El Espíritu, Cristo mismo nos asiste. Y usted, joven, tiene personas a quien puede acudir. Y que cuando usted sienta que el mundo lo está atrayendo de una manera y usted puede ir a ellos y pedir consejo, no, el mundo me está arrastrando. No espere que eso pase. Vaya a los líderes. Y los líderes tengamos ojo visor con estas cosas. Así como está pasando en otros lugares, que no pase aquí. Que seamos apercibidos de estas cosas. Ahora mismo, también, esta es otra cosa, y lo veo, también lo he palpado, lo he visto, he escuchado hermanos hablando de esto. En los púlpitos o los siervos que hablan con respecto a la santidad, con respecto a todas estas cosas, ya la misma iglesia los cataloga de ortodoxos, de legalistas, de anticuados, o sea, no están no están a lo contemporáneo. Y entonces dicen, no, este es un anticuado porque la iglesia ha cambiado. Ahora son otros tiempos. Hermano, yo creo que esta es la misma Biblia, ¿o no? ¿Esta la cambiaron? ¿O solamente han sacado nuevas versiones con idioma actualizado? ¿O no? Pero sigue siendo la misma esencia de la Escritura, ¿o no? ¿Algo ha cambiado? ¿Quién me dice que sí? Nadie puede decir eso, es la misma Biblia. Hermanos, no es que sean otros tiempos. Lo que pasa es que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y va a agudizar. Y repito, hermanos míos, jóvenes, santifíquense. Porque lo que viene es duro. Es duro. Nosotros también tenemos nuestros ataques, pero Él va con todo con ustedes. Otro punto es la falsa enseñanza. Puede hacer esto, que retroceda. Dice el Señor, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hermanos, hay casos donde, y hace poco un hermano me lo comentaba, hay casos donde hay iglesias de sana doctrina que se están inclinando, hermanos, al nuevo pentecostalismo. Porque ni siquiera podemos decir que ellos se adhieren al pentecostalismo original, porque yo conozco hermanos del pentecostalismo original que son muy sanos. He escuchado hermanos hablar. ¿Qué se está introduciendo? La confesión positiva, la prosperidad, ¿ok? El humanismo. Si eso tú dejas en tu iglesia, que eso entre
A lo mejor en tu iglesia está alguno ahí sentado al lado tuyo que todavía no es creyente, pero que está degustando. Y en algún momento, si se mantiene presente la sana palabra, él va a creer. Pero si tú dejas que esa sana doctrina se contamine, alguno de ellos se va a perder. No podemos dejar que eso pase. Ustedes y yo, mis hermanos, tenemos que educarnos en la palabra para identificar, para discernir dónde está el error, mis hermanos. Y nosotros, si tú lo entendiste y te diste cuenta que es un error, tú advertir a tu hermano, hermano, cuidado con eso, mi hermano, no lo haga, no lo diga, porque eso no es de Dios. Hermanos, iglesia donde se predica la sana doctrina, que están permitiendo, hermanos, por no parecer intolerantes, que esos falsos entren a sus iglesias y tomen sus púlpitos. No puede ser eso, hermano. No puede pasar eso. Aquí, Dios, Señor, ten misericordia de nosotros, que no pase nunca. Porque nos contaminan la doctrina, hermanos. Algunos dirán, no, la doctrina no salva, hermano. La doctrina es la enseñanza de Jesucristo. Si usted empieza a adherirle, a oponerle a la enseñanza de Jesucristo o a quitarle, ¿qué es usted? Un anatema, hermano. No podemos hacer eso. Tenemos que tener celo por... Hermanos, si ustedes supieran, yo estoy aquí temblando. Yo le tengo un respeto a este púlpito, hermano. Y el que me conoce sabe que yo tengo temor aquí donde estoy parado. Y hay otros que no les importa decir cualquier tontería con tal de llevarse a muchos de ellos para el infierno. Porque no se crean, hay enemigos de la cruz. ¿No lo dijo el apóstol Pablo? Ajá. Ahora el otro es, hermanos míos, la responsabilidad de los pastores en que esas cosas no entren a la iglesia. Tienen que tener, hermano, una firmeza doctrinal para decir no, el error no entra a mi iglesia. Porque esas almas que están ahí, Dios me va a demandar de esas almas. Me va a demandar a mí como pastor de esas almas. El pastor tiene que tener temor de eso. Y cuidarlas a esas ovejas. Porque no son de él. Son del pastor de pastores. Cuidarlas de que no sean contaminadas con eso. Con un pasto seco. O un pasto ya casi podrido. Hermanos, ¿cuál es la naturaleza de los que retroceden? Los que retroceden son estos, hermanos. Es aquel que ha recibido la verdad y luego la ha rechazado. Escuchen esto. Ha escuchado la verdad totalmente y la rechaza totalmente. Eso es un apóstata. Él participa, él aporta, él cree de manera intelectual. Él tiene la fe de los demonios. ¿Recuerdan? Los demonios creen y tiemblan, pero no se someten. No se someten al señorío de Cristo. Llegan a un punto donde dan la espalda y ellos se alejan. Abandonan la fe. Tanto que reconocen, como lo dije hace rato, que no tienen nada que ver con la fe. Que eso para ellos no tiene importancia. Ahora miren lo que pasa, hermano. Y esto es de temer. De temer, hermano. Dice, Hebreos 10:26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, vean esto, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que les dije hace un momento. Si usted cree que la salvación se pierde y usted llega un momento donde dice, bueno, la perdí, yo no quiero nada con Cristo, hermano, ya usted no la tuvo nunca. Nunca la tuvo. Y ahora es peor, porque no puede echar para atrás. Ya llegaste al punto donde tu corazón es una roca, pero ya de esas rocas ya de muchísimos años, muchísimos siglos, ya está demasiado dura. Hermanos, las consecuencias de retroceder, versículo 26, ahí mismo donde estamos. Ya no hay más sacrificio, hermano. El apóstata, el que niega de una vez y dice, yo no quiero nada con Dios. Realmente no quiero nada con Dios. Hubieron muchos ateos. Si recuerdo mal, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, creo que estoy diciendo el pronuncio. Ellos se fueron y no sabemos, pero sí sabemos por las pruebas que ellos nunca, más bien se esforzaron por atacar a Dios.
El Señor sabe, yo no sé. Hermanos, ¿qué le espera a estos? ¿Qué le espera, hermanos? Ya no hay más sacrificio. Porque ellos rechazaron el único sacrificio, a Cristo, lo rechazaron. Eso es igual para el incrédulo, eso es igual para el no cristiano. Si hay aquí alguien que no es cristiano, escuche esto que voy a leer y arrepiéntase hoy mismo. Miren lo que le queda a estas personas. Capítulo 10, versículo 27 de Hebreo. Si no, lo que le espera a ellos es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era cuando allá en Levítico cometían pecado voluntario, no por hierro, no por ignorancia, no, a propósito. La ley era muera. Mátese a ese perverso. Miren lo que dice. Cuánto mayor castigo, si allá en la ley, allá era esto. Mire, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué cree usted que le va a pasar? Siga escuchando. El que hiciera afrenta, ¿a quién? Al Espíritu de gracia. ¿No dice el Señor que el pecado aquel de la blasfemia? ¿Recuerdan aquel pecado de la blasfemia? ¿Contra quién? Contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque le adjudicaron las obras de Dios. ¿A quién? A Belcebú. Ese pecado no le será perdonado. Hicieron afrenta contra el Espíritu también allá. Aquí también hay afrenta. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Dios está diciéndole a estos, usted, iglesia, quédese quieto. Mía, yo voy a tratar con estos perversos, con estos apóstatas, porque ellos pisotearon la sangre, ellos hollaron la sangre y tomaron por inmunda la sangre de Cristo. Ahora ellos van a pagar. Dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos, a mí eso me espeluca. Eso es terrible, hermano. Dice el Señor en 2 Tesalonicenses que dará retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Hermano, alguno de aquí, para hacer un alto ya, para ir terminando, hermanos, alguien pudiera estar pensando que ahora podemos decir que ¿quién es un apóstata aquí? A lo mejor usted está viendo así al lado así, diciendo, vermo, ¿será que este es apóstata? ¿O será que para allá tengo uno y no sé? Y alguno pudiera estar pensando, ¿cuándo este hermano va a decir eso? Porque si no, esta gente va a salir de aquí loca, buscando y cazando brujas aquí. No, hermanos, no empieza a buscar nada. Le digo que absolutamente no, no, no y no. No nos compete hacer eso. Buscar apóstatas en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, cuando aquel trigo y cizaña, no salgas a cortar la cizaña porque puedes cortar el trigo también. A usted no le compete. Pero usted sabe, hermano, por qué Dios nos deja estas advertencias a nosotros. Para que veamos los peligros, hermanos, y examinemos nuestra fe. A muchos no les gusta el pasaje donde dice, examinaos vosotros si estáis en la fe. A muchos no les gusta que se les diga eso, pero eso lo dice la palabra. Examinemos nuestra fe siempre, hermanos, siempre. El apóstata deliberadamente ha decidido darle la espalda a Cristo. Ahora, nosotros como cristianos, escuchen esto, todos nosotros tenemos momentos, hermanos, de caída, ¿o no? Tenemos momentos de caída, momentos en que el pecado entra, mi hermano, entra y nos hace daño. Inclusive podemos desviarnos un poquito. Inclusive, hermanos, podemos alejarnos de la iglesia, pero eso no es necesariamente apostasía. Porque si usted es de Cristo, si usted es de Dios, hermano, usted va a volver. Usted va a volver porque siempre fue de Él. Pero si es un apóstata, usted no va a volver, hermano, porque usted nunca fue. Y lo confirma cuando usted niega totalmente la fe. Si alguien que está aquí, mi hermano, sentado y se ha dado cuenta que está en esa pasividad, pidiendo, oye, ¿será?
O está seguro diciendo, hermano, yo verdad que yo llego a la iglesia y no siento nada, simplemente estoy aquí, me gustan las actividades y aquello, pero realmente yo veo que aquí los hermanos tienen pasión y yo no tengo esa pasión así, wow. Hermano, clame a Dios. Clame a Dios, Él le va a escuchar. Tenga seguro eso. El grupo de los que no retroceden, y es maravilloso esto para ya terminar, son aquellos, mis hermanos, versículo 10, Hebreos 32 al 34. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Ajá. ¿En dónde? En los cielos. Digan gloria a Dios con alegría, mis hermanos, porque eso es suyo. Los que no retroceden son los que en medio de padecimientos, vituperios, tribulaciones, sufrieron y aún ese sufrimiento lo recibieron con gozo. Esos son los que no retroceden. ¿Usted es de esto, hermano? ¿Usted es de esto, hermano? ¿Usted es de los que no retroceden? Amén, pues apláudase, vamos. Hermanos, los que no retroceden son los que han creído en el sacrificio, hermanos, del Cordero de Dios. Porque dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ah, gloria a Dios, Señor. Tu cruz, Señor, tu sangre, tu obra en la cruz, mi Señor, eso es maravilloso, Señor. Porque un pecador tan grande como yo nunca iba a entrar al cielo si alguien no hubiera pagado por mí. Y sé que muchos de ustedes están diciendo eso en sus corazones. Hermanos, la cruz de Jesucristo. Hermanos, los que no retroceden, hermanos, son los que han creído en esa sola ofrenda. Que esa sola ofrenda tiene el poder y el alcance para santificarlos a ustedes para siempre. Porque ustedes son santos en Cristo. Han sido revestidos de santidad. Hermano mío, los que creen en el derramamiento de la sangre preciosa de Jesús y creen que eso nos da el acceso al lugar santo, al lugar santísimo. Ustedes son de esos, hermanos. Ustedes son, hermanos, de aquellos que creen que Él es el camino nuevo y vivo, que Él nos permite acercarnos con plena certidumbre de fe, de que no podemos vacilar porque Él es fiel. Fiel es el que prometió. ¿Quiénes son? O las razones de las cuales no retroceden, hermanos, son porque tienen fe para preservación del alma. Por eso es que no retroceden. Mi hermana Blanca, porque tienen fe y viven por fe. Sus ojos están puestos nada más y nada menos que en el autor y consumador de la fe. ¿Usted tiene sus ojos puestos en Jesús? Amén, no se distraiga. No mire ni a la derecha, ni a la izquierda, ni abajo. Mire arriba, a Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de los que no retroceden? Es aquel que ha recibido la verdad y la acepta como única verdad y la cree y vive su vida por esa verdad y aún es capaz de morir por esa verdad. Si no, pregúntele a nuestros hermanos en Ucrania. ¿O no? Hermanos, son aquellos que no son activistas meramente, son miembros del cuerpo. Son aquellos, hermanos, que no solo participan, sino que disfrutan su relación con Dios y su iglesia, la disfrutan. Hermanos, su iglesia, ellos la sufren. La sufren. Las consecuencias de no retroceder, y termino con esto. Mateo 24:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos
de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y escuchen esto, mis hermanos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es de ustedes, mis hermanos. Eso es de nosotros, hermanos. Toda bendición espiritual está guardada en los lugares celestes, hermanos. Dele la gloria al Señor. Hermanos, los que no retroceden viven una vida de confianza y dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. La primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la primera Iglesia Bautista de Cumaná.